Dios bendiga a toda la familia de Juan 3:16 que se está uniendo en esta noche a nuestra noche de estudios. Como todos los viernes, aquí estamos de costumbre. Estamos ahora desde las facilidades del templo Juan 3:16 en el 85 de Fortville, aquí en Brooklyn, Nueva York. Y gracias a Dios que podemos transmitir de esta manera, de esta forma. Y estamos siguiendo nuestros estudios bíblicos y vamos ahora en esta noche a terminar el libro de Deuteronomios. Por lo menos eso espero, terminar el libro de Deuteronomios. Te digo de antemano que busques tu Biblia, porque vamos a leer varios versículos bíblicos y quiero que vayas juntamente conmigo porque los vamos a leer para que esto tome más vida a la manera que estamos haciendo nuestros estudios. Estamos terminando ya con el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y creo que les debo al final de Deuteronomios, ya será para otra clase, el poder dar una clase que sea un resumen de todo lo que hemos tocado para que esté vivo en nuestra mente, para entonces seguir con los otros libros que le siguen a Deuteronomio. En esta hora vamos a comenzar como debemos, y es orando y es pidiendo la asistencia del Espíritu Santo en estos momentos. Así que acompáñeme a orar en esta hora. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia con agradecimiento de que podemos transmitir, de que podemos llegar a través de los medios de la internet, a través de Facebook Live, a través de YouTube. Podemos llegar a la iglesia y podemos llegar a todos aquellos que se están uniendo a nosotros en estos estudios y en nuestros servicios. Queremos ahora que el Espíritu Santo nos asista a mí aquí, a mis hermanos y a nuestros amigos allá en sus hogares, para que la iluminación que necesitamos, el entendimiento, llegue a nuestros corazones, llegue a nuestras mentes y podamos ver. Necesitamos ojos para ver, ojos espirituales. Necesitamos que la venda sea quitada para poder ver las riquezas de tu palabra, las maravillas que hay encerradas en tu palabra. Así que te damos la gloria, la honra y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. En esta hora, ve compartiendo ya nuestra transmisión con aquellas personas que tú sabes que siempre invitas para los estudios bíblicos con el pastor Omar. Así que esta hora te estoy dando el tiempo para que compartas. Mientras nos preparamos, abrimos nuestras Biblias entonces y la vamos teniendo ya abierta en los capítulos 12 en adelante y comenzamos entonces nuestro estudio. Deuteronomios, entonces. Aquí estamos viendo los capítulos 12 al 34, que son los que vamos a estar tomando para poder terminar. Espero terminarlos en esta noche. ¿Qué encontramos en los capítulos 12 al 34? Encontramos estipulaciones, encontramos instrucciones y encontramos advertencias continuas. Una de las cosas que tocamos en el estudio pasado es que de los primeros capítulos, del 1 al 11, en particular del 1 al 3 y del 4 al 11, como los dividimos, hay muchas advertencias y muchas recordaciones de parte de Moisés a Israel, ya que ellos se encuentran en las fronteras de la tierra prometida para entrar. Todavía no han pasado el río Jordán para entonces ellos comenzar la conquista de la tierra prometida. Y Moisés los tiene, por así decirlo, en las fronteras dándole unos discursos. Estos discursos eran recordatorios de cómo fue la jornada desde que Dios los trajo con mano poderosa fuera de Egipto, de la mano de Faraón, de la opresión de los egipcios, y los trajo hasta el Sinaí, y del Sinaí todo entonces la jornada que les tomó 40 años, y ustedes saben por qué, fue que a Israel les tocó estos 40 años en el desierto. Los capítulos 12 al 34, entonces Moisés va a tocar otras cosas que tienen que ver, en su mayoría, encontramos instrucciones a seguir en la tierra prometida. Ellos van a entrar, van a conquistar, y cuando ellos se ubiquen en la tierra prometida, ellos tienen que vivir de cierta forma, ellos tienen que seguir las instrucciones que Dios les ha dado, las cuales recibieron en el desierto, pero las van a poner en práctica por siempre, ya como nación establecida en su tierra. Tienen que llevar a cabo, vivir de una forma que agrada a Dios, que trae gloria y honra a Dios entre ellos mismos, y entonces la fama de la bendición de Dios que llegue a las otras naciones va a cooperar para que la fama de Dios, la reputación de Dios llegue a los oídos de todas las otras naciones. Una de las cosas que vamos a encontrar
lo encontraremos después en Josué, lo encontramos en Josué mayormente, es la fama que ya se había escuchado de lo que Dios había hecho con Israel en Egipto, de manos de Faraón, cómo Dios hizo esas grandes obras en Israel, cómo las otras naciones en la tierra de Canaán, la tierra de la Palestina, la cual ellos van a conquistar, ya habían escuchado, ya había llegado la fama de lo que Dios había hecho con Israel, y luego entraremos en eso. Ocurren varias cosas para la gloria de Dios. Así que la forma en que ellos se manejaran, vivieran dentro de la tierra prometida, iba a cooperar con que la reputación de Dios siguiera dándose a conocer, de cómo ellos vivían, de cómo ellos adoraban, a quién ellos adoraban y servían y cómo se trataban los unos a los otros. Era muy importante. Leemos, por así decirlo, aplicaciones de la ley a ciertas áreas de su vida de la nación. ¿En qué áreas? La área religiosa, o sea, lo que serían las áreas ceremoniales como fiestas, como sacrificios, ofrendas que tenían que hacia el pueblo y en ciertas ocasiones. Vamos a ver también que hay aplicaciones de la ley a la área civil, en dados casos que se dieran entre los prójimos, entre los vecinos, cómo, entre familia, cómo tratar con estas situaciones que vemos en el día a día. Pues hay ciertas aplicaciones que Moisés va a darles a ellos que se desprenden de la ley. Son aplicaciones que vemos que se van a dar ahí. Y también vamos a ver entonces aplicaciones hacia la parte moral de la vida de la nación. Determinante va a ser para Israel el cumplir con estas estipulaciones, las cuales Dios les está dando de la ley, para que Dios continúe bendiciendo a la nación en la tierra a la cual van a entrar. Va a ser determinante para Israel el que ellos presten oído, y no solamente presten oído, como la palabra que es continuamente usada por Moisés, que guarden en su corazón y pongan por obra aquello que recibieron de Dios. Va a ser determinante para Israel a seguir esas instrucciones por el bien de ellos. Seguimos hacia adelante entonces, en Deuteronomio. Y aquí nos detenemos un momento aquí, porque el tema central de Deuteronomio, o por lo menos vamos a ver bastante vivo, va a ser la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios va a ser siempre puesta frente y central en la vida de Israel, en el trato de Dios con Israel. Israel, y hago solamente por decirlo así, un resumen. Israel ha de entrar a la tierra prometida como fue prometido a Abraham, demostrando Dios su fidelidad a Abraham en el pacto que hizo con Abraham, diciéndole: a tu descendencia daré esta tierra por heredad por los siglos de los siglos. Así que Dios va a ser fiel a ese pacto que Él le hizo a Abraham. Dios dice en el libro de los Hebreos, interpuso juramento con Abraham. Y dice la Biblia en Hebreos que Dios, no teniendo a alguien más grande que Él, por quien jurar, juró por sí mismo. Y el escritor de los Hebreos lo que nos dice es, o lo que quiere llevarnos es a la seguridad, a la certeza, al fundamento que hay en Dios mismo en cuestión de cuando Él hace juramentos o cuando Él entra en pacto. Y el argumento del escritor a los Hebreos es como sigue. Todos nosotros, dice él, juramos por alguien que es más grande que nosotros. Y usted sabe, en nuestros países nosotros acostumbramos a jurar por nuestra madre o por nuestros hijos o por alguien especial en nuestra vida, y decimos: mira, yo te juro por tal persona o te juro por tal persona. Y el meollo del asunto es querer certificarle a la persona: yo voy a cumplir con lo que te estoy prometiendo, o yo voy a hacer, o yo no hice esto y te lo juro por tal persona. Dice el escritor a los Hebreos en una comparación semejante que Dios, queriéndole dejar saber a Abraham de la seguridad y del fundamento y de la certeza de ese juramento en cual estaba entrando, juró por sí mismo porque no encontró a alguien más grande que él. Y ese es Dios, el que jura por sí mismo. ¿De qué? En comprometerse a cumplir con lo que Él promete. Y esa es la parte de Dios. Así que vemos la fidelidad de Dios en Deuteronomio, que ya acaba con la jornada de Israel
desde el Éxodo hasta Deuteronomio, antes de entrar a la tierra prometida, vemos el comportamiento de Israel. El comportamiento de Israel no ha sido el mejor. Ha sido uno de rebeldía, ha sido uno de argumentos, ha sido uno de quejas, ha sido uno que ha ofendido a Dios continuamente, pero Dios ha permanecido fiel porque Él hizo un pacto y Él se comprometió de que los herederos la descendencia de Abraham iban a heredar esa tierra y Él iba a cumplir. Así que vemos la fidelidad de Dios en ese sentido. Dios, por otro lado, ha preservado. Está atado lo que estoy diciendo, se entrelaza. Dios ha preservado a Israel a través del desierto, a pesar de su continua infidelidad. Y aquí vemos la infidelidad de Israel en contraparte con la fidelidad de Dios. Dios ha permanecido fiel a su pacto con Abraham y al pacto que Él entró con ellos también. En el Sinaí, Dios hizo un pacto con Israel de que los iba a bendecir, de que los iba a introducir a una tierra, a Israel como nación. A Israel como nación. Dios se compromete con los hijos de Abraham, su amigo. Hagan lo que hagan, no los abandona. Y vemos cómo la primera generación fue infiel, pero Dios le prometió diciendo, la primera generación va a perecer, pero la segunda generación, los hijos de estos que están siendo rebeldes, los cuales tampoco merecen nada, yo los voy a introducir a la tierra prometida. Así que vemos que Dios se compromete con los hijos de Abraham. Hagan lo que hagan, Él no los va a abandonar. Ahora bien, los corrige, pero no los abandona. Los corrige, pero no los abandona, porque Dios es fiel. Dios quiere que lo que Él prometió, Él lo quiere cumplir. Y hasta que no lo cumpla, Él no va a terminar con Israel. Ahora bien, mire esto. El pacto es la razón por la cual Dios se compromete a sí mismo a terminar aquello que ha comenzado. En este punto, lo que comenzó con Abraham, siguió con Isaac, continuó con Jacob, siguió con Israel en Egipto, los sacó al desierto y ahora está a días, por así decirlo, de introducirlos a la tierra que Él prometió, en la tierra que fluye leche y miel. Dios le ha dicho a ellos que los ama. Dios en su fidelidad no solamente le demostró su amor, sino que les ha dicho explícitamente, yo los amo a ustedes. Y ustedes no eran la nación más grande, ustedes no eran los mejores, ustedes no eran los más sabios, pero yo los amé a ustedes. Así que vemos que la acción de Dios es por su fidelidad a Israel es porque Dios los ama, porque los ama. Punto. No porque Israel se ha ganado el amor de Dios, sino que Dios los amó de sí mismo. En Dios está el haber querido amar a Israel. De igual modo, y quiero hacer aquí entonces un puente, quiero lanzar un puente en este momento. De igual modo, Dios nos ha dicho a nosotros, a usted y a mí, que somos creyentes en Jesucristo, que nos ama. Dios en Cristo Jesús nos ha dicho que nos ama, nos ha demostrado su amor en Jesucristo y en Cristo Jesús entró en un pacto con nosotros, entró en un convenio con nosotros, en el cual Él dice, Él mismo, en Jeremías, del cual dice, no me retractaré de hacerles bien, sino que perdonaré sus pecados, perdonaré sus ofensas y no me acordaré más de ellas, en el sentido de que no va a juzgarnos conforme a esas maldades que Él perdona. Así que Dios en Cristo Jesús nos ha dado su amor. Y en Juan 3:16 nos ha dicho, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó a nosotros, envía a Jesucristo y en Cristo Jesús establece y entra en un pacto con nosotros que es eterno. Es eterno, hermano. Es eterno, hermana y amigo que me estás viendo. Dios no se va a echar hacia atrás, sino que Él va a seguir haciéndonos bien, bendiciéndonos en Cristo. Ahora bien, quiero decirle algunos beneficios de esto, para luego decirle algo similar a como la vida de Israel. En Cristo
Dios nos ha redimido. En Cristo nos ha sellado con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Hasta el día de la redención nuestra. Nos ha dado el sello del Espíritu también. Dice que el Espíritu es como una prenda que se da para cuando se cumpla el momento de ¿qué? De esa boda, la cual nosotros vamos a tener cuando Cristo nos rapte de aquí de la tierra. En Jesús ahora nos está encaminando a un cielo nuevo y a una tierra nueva en el cual nosotros vamos a habitar. El Señor nos está conduciendo a través de este mundo en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, nos está dirigiendo y está dirigiendo a la iglesia a vivir en esta tierra, cumpliendo con su misión, cumpliendo con su voluntad hasta el día en que nosotros nos transporte y nos ponga a las fronteras de ¿quién? De la tierra nueva y cielo nuevo, donde vamos a entrar. Cuando llegue el cumplimiento de esas cosas, el Señor Jesús nos va a introducir, así como mismo hizo Dios con Israel a través de los sacó de Egipto, los condujo por el desierto hasta las fronteras de la tierra prometida. Dios se ha comprometido con nosotros en todo el sentido, pero esto significa que debe de haber una correspondencia en la cual hubo también entre Israel y Dios. Dios a nosotros no nos abandona, pero sí nos corrige, iglesia. Si nosotros nos comportamos mal, Dios nos va a corregir, Dios nos va a disciplinar. Dios nos quiere guiar por el sendero correcto, y si nosotros nos desviamos a la derecha o a izquierda, Él se va a encargar de traernos nuevamente al camino correcto y al camino derecho. No se crean que Dios, porque una vez porque entró en pacto en Cristo Jesús, se compromete a perdonarnos, se compromete a bendecirnos. Eso significa ahora que nosotros vamos a vivir como nos dé la gana. Eso no significa eso. De hecho, debería decir, el que vive de esa forma es porque nunca ha entrado en pacto con Dios. Es porque no le sirve a Dios de corazón. Así que los que hemos entrado en pacto con Dios a través de Jesucristo, queremos vivir como Dios quiere que vivamos en Cristo Jesús. En la libertad de ¿qué? Del pecado, para ser libres para adorar a Dios. Esa es la libertad. Si vivimos entonces pecando y haciendo lo malo, ya entramos en libertinaje, dañamos la libertad. ¿Okay? Por lo tanto, Dios tiene que disciplinarnos, y por eso, por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra, constantemente Él nos va limpiando para que podamos corresponderle de la forma correcta a Dios. Así que vamos a ver, espero que usted lea Deuteronomio, que esté leyendo el Pentateuco y usted vea cómo la fidelidad de Dios va a estar siempre central y al frente en lo que usted lee en la Biblia. Y este tema de la fidelidad va a correr por toda la Biblia hasta el final. Así que consideremos algunos pasajes bíblicos entonces. Y aquí es que le invito a que busque su Biblia, porque vamos a ir a Deuteronomios 18 y vamos a leer del 15 al 19, porque se nos habla de un nuevo profeta. Se nos habla de un nuevo profeta, y le voy a dar la oportunidad que usted vaya allí, porque esto es una señal clara que habla de Jesús, este nuevo profeta que ya Moisés lo está introduciendo de esta forma. Jesús ya ha sido introducido a través de los escritos de Moisés, en particular en Génesis. Allá en Génesis 3 vemos cómo ya Dios introduce a Jesús como la simiente de la mujer, aquella la cual la serpiente va a morder en el calcañar, pero la simiente va a aplastarle la cabeza a la serpiente, o sea, a Satanás. Y vemos que esto es una referencia a cómo Cristo en el Calvario va a destruir las obras de Satanás. Así que vemos cómo Dios introduce seguidamente a Jesús allí en Génesis 3:15, y lo va a seguir exponiendo en diferentes eventos o personajes o cosas que acontecen. Vemos que, y estamos haciendo un resumen aquí para que podamos entender esto más claro.
Vemos como en Éxodo, y lo vimos de esta forma, cómo Dios introduce a la persona de Cristo y también la obra de Jesucristo a través de ciertos eventos y ceremonias que se llevaron a cabo en el Éxodo. Por ejemplo, lo vimos en el sacrificio del cordero, con la cual se tomó la sangre para poner en los dinteles de las puertas. Sabemos que ese cordero inmolado es Cristo Jesús. Sabemos que esa sangre, la cual nos limpia y nos cubre del juicio de la muerte, es la sangre de Cristo que se derrama, y sabemos que nos libra ¿de qué? De la muerte eterna, nos libra de que seamos destruidos, así como esa sangre libró a Israel del ángel destructor que fue matando a los primogénitos de Egipto. Y vimos cómo Israel en esa última plaga tenía que no solamente hacer, o sea, que al hacerlo tenía que tener fe de que Dios, cuando pasara el destructor, iba a protegerlos por causa de lo que ellos hicieron. Así que vemos que requirió fe y obediencia para que ellos fueran librados del juicio. Igualmente nosotros, se requiere fe en nosotros, en Cristo Jesús, entrar bajo el señorío de Jesucristo para ser librados ¿de qué? Del juicio eterno. Así que vemos cómo Dios introdujo a Jesucristo o su obra de una forma o de otra a través del Pentateuco. Ahora vamos aquí y vemos a Moisés más claramente presentar a Jesús. Y leemos, versículo 15. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo. Mira lo que dice Moisés. Profeta. Ya lo identifica como profeta. Acuérdense que Jesús fue profeta, rindió como sacerdote y como rey. En Cristo Jesús, Él funciona, en Él se cumplen las tres funciones, la de rey, profeta y sacerdote. Luego veremos más adelante. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A Él oiréis. Ya lo identifica como profeta número uno, lo identifica como uno de ellos, o sea que tiene que ser humano. Esto es humano, por supuesto. Usted va a decir, bueno, eso es obvio. Acuérdese que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Requirió una encarnación de Dios para que pudiéramos tener a este profeta que dice Moisés. Lo identificamos como profeta, como ser humano y como judío. Conforme a todo lo que pedí, versículo 16, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb o el Sinaí, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Mire esto. Vamos a ver el versículo 16. Israel, cuando Dios comenzó a hablar los 10 mandamientos, ¿se acuerda? Que en el monte Sinaí había fuego y había una nube y habían truenos y habían relámpagos y la voz de Dios iba en aumento, en aumento, en aumento, e Israel estaba escuchando audiblemente cómo Dios estaba diciendo los 10 mandamientos. Cuando Dios termina, Israel le dice a Moisés que Dios no nos hable más, sino háblanos tú. Tú ve a Dios, que Dios te habla a ti y tú nos hablas a nosotros. Pues de esa misma forma, Moisés dice, conforme a las palabras que ustedes dijeron a mí en aquella ocasión, también Dios va a usar a un profeta que va a hablar de parte de Dios, hablará con Dios, vendrá de la presencia de Dios y les va a hablar a ustedes palabra de Dios. Así que el mismo escenario se va a dar. No van a escuchar la voz de Dios audible, sino que van a escuchar la voz de Dios en ese profeta. Y usted sabe que Jesucristo dijo, yo he venido para hablarles lo que mi Padre les quiere decir a ustedes. Las instrucciones que mi Padre me dio son las que las que les estoy dando a ustedes. Mi mensaje no viene de mí, sino del Padre que me envió. Así que Jesús viene a cumplir con esto que Moisés escribe aquí, porque Jesús viene a ser esa voz
profética de parte de Dios a Israel con un mensaje en particular. Y el mensaje es: arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese fue el mensaje del Señor. Arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Así que Israel tiene la responsabilidad de obedecer, de responder a este mensaje que Jesús está trayendo. Y mira lo que dice el versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Qué pasó con Israel? Israel fue rebelde ante la voz de Jesús. El pueblo a cual él vino, la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. De hecho, a Jesús durante su ministerio público le llamaron loco, su familia no lo querían, sus hermanos lo odiaban, los religiosos lo envían a la muerte juntamente con toda la nación. Fue rechazado, rechazaron sus palabras. Y Dios dice aquí: el que no escuchará a este profeta tendrá que darme cuenta del rechazo que hizo. Déjeme decirle una cosa: la seriedad hoy en día no solamente, pero desde que Dios envió a Jesucristo hasta ahora, hasta este momento que yo estoy hablando con usted, la seriedad del mensaje que nosotros transmitimos, el Evangelio de Jesucristo, la vida, la obra de Jesucristo, lo que tomó para que el hombre pueda ser reconciliado con Dios. Este mensaje no puede ser rechazado, porque si es rechazado, el hombre o la mujer que lo rechace tendrá que darle cuenta a Dios. Por lo tanto, aquel o aquella que sigue viviendo dándole la espalda a Dios, ¿cómo? ¿De qué forma? No escuchando el mensaje del Evangelio y no aceptándolo, no recibiéndolo. Esa es la forma en que nosotros le damos la espalda a Dios. Cuando no venimos al señorío de Cristo por la fe, rendidos ante Él, confesando nuestros pecados, entrando en un pacto con Dios, en una relación íntima. Cuando no hacemos eso, tendremos que darle cuenta a Dios. El día vendrá en que usted y yo estaremos frente a la presencia de Dios, sin nadie más a nuestro alrededor. Usted y yo solos delante de Dios. Y usted solamente va a tener que responderle a una pregunta a Dios, de tantas que Él tenga para hacernos. Y va a ser esta: ¿por qué tú debes entrar a la vida eterna conmigo? ¿Qué le vas a responder? Porque todo aquel que está en Cristo le va a responder de la misma manera, de la misma forma, una sola respuesta. Porque en Cristo Jesús yo he sido salvo, yo he sido salva. Tú me has justificado en Cristo. Tú entraste en relación conmigo por medio de Jesucristo. Yo vine por la fe. Tú me trajiste a mí por la fe a Cristo Jesús. Y por eso es que yo voy a poder tener entrada contigo en la eternidad. Pero si tú no tienes a Cristo, si tú no estás en Cristo, en el día final, ¿qué respuesta tú le vas a dar a Dios? No tienes ninguna. No tienes ninguna, porque no te encontraste en Cristo mientras estaba aquí en vida. Ya después de la muerte, ya no hay más, ya no se puede hacer nada más. Así que todas las decisiones que tengamos que hacer para vida eterna se hacen aquí en vida. Así que tienes que procurar que hoy tú te encuentres en Cristo. ¿Y cómo nos encontramos en Cristo? A través de la fe, llegando a Él, confesando nuestros pecados, recibiéndolo como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas, y dejando que Él nos tome de la mano y nos guíe. Esta es la forma. Así que pasamos entonces ahora a otras partes de Deuteronomio, y vamos a estar avanzando ahora. Tomamos versículos al principio, tomamos este versículo del medio, vamos entonces a ir a unos cuantos capítulos de casi el final.
En Deuteronomio vamos a ver que hay bendiciones y maldiciones. Y estas dependen de la obediencia o de la desobediencia. Entienda esto. Esta es la forma en que el pacto de Dios con Israel se estructura. Si ustedes me obedecen, van a haber bendiciones. Si ustedes me desobedecen, van a haber unas maldiciones que los van a seguir a ustedes como nación y también individualmente. Porque acuérdense que el pecado de una nación es el pecado individual colectivo, donde todos practican lo mismo. En números mayores ya entonces entramos en un colectivo, ya entonces entramos en algo nacional. Así que esto va a ser algo que comienza en el individuo, sigue en la comunidad, sigue en la ciudad, sigue entonces en la nación. De ahí que van entonces a depender las bendiciones o las maldiciones conforme a la obediencia o desobediencia al pacto, a las leyes, a los estatutos, a los mandamientos que Dios le dio a Israel. Así que quiero que vaya a Deuteronomio capítulo 28. En Deuteronomio capítulo 28 vamos a leer entonces varios versículos. Y si usted se fija, el capítulo 28 anuncia las bendiciones a Israel si es fiel. O sea, la fidelidad se va a ver en la obediencia. Si Israel era obediente, entonces estaría demostrando su fidelidad. La estaría poniendo en práctica. Se estaría viendo en la vida diaria de ellos su fidelidad a Dios. Sí va a ver en la obediencia a Él. En el capítulo 28, los primeros 2 versículos, el 1 y el 2, vamos a ver cómo, no vamos a leer todo esto, pero solamente le estoy dando las introducciones. Dice así entonces el versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ya estamos viendo ahí que Moisés repetidamente a través de este libro le va a estar recalcando lo mismo a Israel. Si ustedes escuchan, si ustedes guardan y si ustedes ponen por obra. Fíjese que las tres van entrelazadas. Si ustedes escuchan, si ustedes guardan y si usted lo pone por obra. Esto va a ser continuo y todavía es continuo en la vida nuestra como cristianos. Si escuchamos, si guardamos y ponemos por obra las obras del Señor. Esto no ha cambiado. Esto continúa y seguirá siendo una realidad, una verdad que tenemos que vivir. Como creyentes tenemos que escuchar la palabra de Dios, guardarla en el corazón y ponerla por obra. Y esto va esto tiene que verse en lo más práctico. Porque en la práctica es que la práctica va a determinar lo que está guardado en el corazón y lo que se escuchó. Si lo que se escuchó no es lo correcto, se guarda lo incorrecto, se hace lo incorrecto. Pero si lo que se escucha es lo correcto, se guarda entonces lo correcto, hacemos lo correcto. Tenemos que ir a la Biblia. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Entonces le dice en el versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Ves? De que la bendición depende de la obediencia. Hay bendición si hay obediencia. Esta es la forma en que Dios estructuró el pacto. Si ustedes son obedientes, hay bendiciones. Así que dependía de la respuesta de Israel hacia Dios, de cumplir con los mandamientos. Acuérdense una cosa, y tenemos que recalcar esto.
Dios está demandando un comportamiento, Dios está demandando una respuesta de Israel que nazca del corazón. ¿Ok? Ahí más o menos le dibujé un corazoncito. Que nazca del corazón. Con el corazón tienen que amar a Dios. Si en su corazón ellos aman a Dios, ellos van a obedecer. Si en su corazón ellos aman a Dios, ellos van a poner por obra todo lo que Dios diga. No van a encontrar problema alguno con sujetarse a lo que Dios determine porque lo aman. ¿Y por qué lo aman? Porque Dios los amó a ellos primero. Y Dios en su amor primero tomó la iniciativa, tomó el poder, tomó su gloria, tomó su mano poderosa para sacarlos de la esclavitud en la que estaban. Y estoy hablando palabras que son del Evangelio, porque Dios en Cristo tomó la iniciativa de libertarnos a nosotros, de ponernos en una posición en la cual podamos ser libres para adorar a Dios, para disfrutar a Dios, para amar a Dios, para amar la obra de Dios, para amar las cosas que son de Dios. Nos puso en esa posición porque nos libertó. Por tanto, Dios puede demandar, debe demandar y demanda entonces de nosotros una respuesta, una correspondencia de nosotros a Él que se vea en lo práctico. Así que Dios estaba en todo su derecho e Israel debía haber correspondido o debe de corresponder. Nos situamos en este contexto. Israel debe de obedecer, debe de seguir. Versículo 15 de ese mismo capítulo. El 28:15, vamos a ver entonces advertencias de la infidelidad, lo cual se ve en ¿qué? En desobediencia. Advertencias aquí. Vamos a poner aquí así. Advertencias. A la desobediencia. Versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, si no la oyeres, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estos estatutos que yo te intimo hoy. Moisés en su discurso, dándoles a ellos otra vez los 10 mandamientos, diciéndoles que los guarden, diciéndoles que se acuerden que sus padres fueron desobedientes y que miraran el fin de ellos, que no hicieran igual. Les dice que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y hermano, si usted quiere leerlas, comienzan aquí en el versículo 16 y no terminan hasta el 68, el capítulo entero. Hay un sinnúmero de maldiciones que le iba a acontecer a ellos si ellos vivían de una forma inadecuada, de una forma incorrecta, de una forma infiel, de una forma desobediente. Es lo que vemos aquí en este capítulo. Entonces Moisés va a ponerles a ellos, lo va a decir en algún capítulo 29 y 30 y más adelante, donde les dice, yo les pongo la vida y la muerte. Escojan la vida. Porque la bendición de Dios trae vida. La maldición de Dios en desobediencia, en esto que le iba a acontecer a ellos, iba a traer la muerte. Iba a traer la muerte espiritual e iba a traer la muerte física eventualmente y la perdición eterna. Así que Dios les expone a ellos estas cosas. En los últimos capítulos entonces vemos algo aquí. Vamos a ver de los capítulos 29, 30 y 31, vamos a ver otras cosas finales. Luego en el 33 veremos parte del final y el 34 que es el final. Pero en los capítulos 29 vamos a ver el pacto renovado. Dios entra y renueva un pacto con Israel. Vemos otras advertencias en el capítulo 30 y luego vamos a ver el cambio de liderazgo que ocurre. Ya Moisés está viejito. Moisés ya tiene 120 años
y Moisés pecó delante de Dios de una forma en que no lo honró delante del pueblo, no lo santificó delante del pueblo, y eso le costó a él el entrar a la tierra prometida. Ya están a las fronteras de la tierra prometida y Dios le dijo que no iba a entrar. Fíjese, hay algo interesante en esta lectura de Deuteronomio, donde Moisés, vemos a través de lo que escribe Moisés, que Moisés entró en una rogativa con Dios, por así decirlo, en rogativa, en una petición. Parece que Moisés, de acuerdo a lo que él le dice al pueblo, Moisés fue varias veces a Dios diciéndole, estoy parafraseando, Señor Jehová, yo fallé, pero perdóname, y yo quiero entrar a la tierra prometida, déjame entrar, hasta que Dios le dijo, no me traigas más, no hablemos más del asunto. Y Moisés se lo dice al pueblo. Jehová me dijo, no me hables más de este asunto, que no vas a entrar. No vas a entrar. Así que a Moisés le costó entrar a la tierra prometida. Entonces hay un cambio de liderazgo, hay una transición. Ahora viene un liderazgo más joven que el de él, más vigoroso que él, y es el que se va a encargar de repartir a las tribus los lugares geográficos donde se va a ubicar cada uno de ellos. Pero vamos a comenzar desde el pacto renovado. Y vamos al capítulo 29. En el capítulo 29 vamos a leer varios versículos, de los versículos 10 al 15. Y leemos: vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel. O sea, el liderazgo entero de la nación está siendo representada ahí en esta convocación. Vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta la leña hasta el que saca tu agua. O sea, que esto significa todos. Aquí Dios, cuando entra en pacto, Él no lo hace con la élite, Él no lo hace con algunos solamente, con todos. Aquí todos tienen el mismo valor delante de Dios. Versículo 12. Para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. El pacto, ¿se acuerda que Él hizo el pacto en el Sinaí con la primera generación? Ellos se comprometieron, sí, vamos a obedecer a Jehová, vamos a hacer todo lo que Él diga. Moisés, tú eres el líder, tú vas a estar entre nosotros y Dios, y todo lo que Dios tenga que decirte a ti, tú nos lo dices a nosotros y nosotros vamos a obedecer. Y entraron en pacto. Varios días después, ese pacto se rompe porque Israel comenzó con su infidelidad. Hicieron un becerro de oro, lo adoraron, murmuraron, se quejaron, fueron rebeldes a la voz de Dios, blasfemaron hasta Dios, lo acusaron a Dios, y vemos que rompieron el pacto completamente. Dios siguió la parte del pacto de Él. Él siguió su fidelidad hacia ellos. Ahora ya esa generación tuvo que ser castigada, y luego de que ya no hay más ninguno excepto Josué y Caleb, ahora con la segunda generación, Dios va a entrar en pacto nuevamente con esta generación. Y aquí entonces ve que Moisés le dice, hoy se concierta, hoy entramos nuevamente en un pacto con Dios. Ustedes, esta generación, la cual lo estaba escuchando ahí. Y le dice el versículo 13, para confirmarte hoy como su pueblo, como le había dicho a la primera generación, y para que Él te sea a ti por Dios. Mire esto, en este pacto nuevamente le dice Dios a Israel, yo voy a ser tu Dios. No lo va a hacer otro Dios, no lo van a hacer los otros dioses de las otras naciones paganas, voy a ser yo. De la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes, hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí, hoy con nosotros. O
sea que este era un pacto con la nación entera, con las generaciones que vinieran. Todas las generaciones que vinieran se iban a comprometer con el Dios de sus padres. Dios estaba entrando en un pacto con ellos porque les dice: yo hice un pacto con Abraham, hice un pacto con ustedes y voy a entrar en pacto con la nación por el resto de sus vidas. Así que todas las generaciones de aquí en adelante, todas están comprometidas conmigo. Yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Así que el pacto se vuelve a renovar y así entonces Israel, acuérdense, estas advertencias, estas recordaciones es para cuando ellos entren y se ubiquen en la tierra prometida, vivan de la forma correcta. Para cuando allá acontezcan cosas, ya sean negativas o positivas, se acuerden, esto nos está ocurriendo porque hemos hecho así con el pacto. Si había bendición, es porque estaban siéndole fiel al pacto con Dios. Sus vidas estaban bien. Si recibían algún tipo de castigo, disciplina, si algo les iba a ir mal, es porque tenían que examinarse. ¿Qué hemos hecho en el pacto? ¿Hemos quebrantado el pacto? ¿Le estamos siendo infieles a Dios? ¿Dónde está el pecado nuestro como nación, como individuos, para que esto nos esté aconteciendo? Todo se iba, por así decirlo, la conclusión de las preguntas de ellos tenía que llegar a esa: ¿cómo nosotros hemos actuado en el pacto? ¿Hemos sido fieles o hemos sido infieles? Para una o la otra. Advertencias, capítulo 30. Hay más advertencias. Capítulo 30, versículo 15 al 18. Le dice entonces: mira, yo he puesto lo que les dije ahorita, donde Moisés les dice, después de haberle dado las bendiciones y las maldiciones, habérselas recitado. Mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasado el Jordán, para entrar en posesión de ellas. Luego Moisés va a decir: al cielo y a la tierra llamo como testigos. Esto es una advertencia clara, la cual se le hace a Israel para que sean fieles. Las advertencias no son malas. ¿Se acuerda que en unos domingos atrás yo les prediqué a ustedes acerca de las advertencias? Las advertencias son el amor de Dios hacia nosotros de esa forma. Entre otras formas en que Dios manifiesta su amor, una de ellas es a través de advertencias. Porque cuando nos advierte, no vayas por este camino y no vayas por el otro, es porque nos conviene a nosotros. Así que las advertencias solamente sirven para el bien nuestro, no es para nuestra destrucción, es para nuestro bien, es para nuestra construcción de carácter, es para que maduremos, es para que crezcamos. Pero cuando si usted ve las advertencias como algo malo, entonces usted tiene que examinarse a la luz de su vida. Y digo a la luz de su vida porque quiero mostrarle la contradicción que hay en la vida de uno, que dice: bueno, yo no recibo las advertencias de Dios, ellas son malas. Bueno, pues entonces usted se contradice cuando usted le hace advertencia a sus hijos. No hagas esto, no hagas aquello, no te juntes con aquellos, no vayas a tales lugares, no juegues con esto, no juegues con lo otro. ¿Por qué usted le dice eso a sus hijos?
Porque usted quiere que sus hijos vivan, usted quiere que ellos crezcan, usted quiere verlos crecer y disfrutarlos crecer, y usted quiere verlos hasta hechos unos hombres y mujeres adultos que le puedan, si es posible en el futuro, le traiga nietos. Pero usted desde pequeño, usted le fue haciendo advertencias en ciertas áreas de su vida. Usted, si quería que se hiciera un profesional, usted le advirtió a él o a ella que estudiaran. Si no estudiaban, les iba a ir mal. Pero si estudiaban, les iban a ir bien. ¿Qué diferencia hay de lo que Dios le está diciendo a Israel? ¿Qué diferencia hay de lo que Dios nos dice a nosotros? No te comportes de esta forma, no lo hagas, haz esto o haz aquello, porque eso es para el bien tuyo, y mucho mayor es para que nuestra relación entre nosotros y Dios haya una relación buena. Así que las advertencias no son malas. Si cuando usted lea esto, usted diga, bueno, eso fue para Israel. No, eso es para todos nosotros. Porque cuando usted va a las cartas apostólicas, usted va a ver entonces cómo las cartas apostólicas nos van dirigiendo en nuestra conducta, en aquellas cosas que se supone que deben de acontecer en nosotros por causa de la redención en Jesucristo, lo que se dio en la cruz. Por causa de eso, yo debo de comportarme de cierta forma, hacer ciertas cosas, no hacer ciertas cosas, por causa de lo que hizo Dios en Cristo. Moisés le dice a Israel, por causa de lo que Dios hizo con ustedes en Egipto, que los trajo con mano poderosa, ustedes deben de. Entonces, Él les está advirtiendo, les está rogando, escojan la vida, no escojan la muerte, no escojan el castigo, no escojan que Dios se enoje con ustedes y los tenga que disciplinar de una forma en la cual a ustedes no le va a beneficiar. Y por último, vemos el cambio de liderazgo. Aquí en el cambio de liderazgo, por supuesto, vamos a ver a Josué. Vamos a ver a Josué, a Yeshua también en esta transición, en el cambio de liderazgo. El capítulo 31, versículos 7 y 8, quiero que veamos esto y terminamos. Vamos terminando. Me falta una parte, pero esa otra parte la voy a tomar para darla con un resumen. ¿Ok? Entraremos en los capítulos 32, 33 y 34 luego, y lo quiero hacer junto con un resumen que hagamos de lo que hemos tocado desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número y terminando en Deuteronomio. Pero en esto vamos a terminar con el cambio de liderazgo y entonces le decimos buenas noches. Versículo 7. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, muy importante, para que la nación entendiera el cambio de transición, que la nación entendiera y viera que estaba habiendo una transición de liderazgo. Dios iba a seguir trabajando con la nación. Las cosas no se iban a morir con Moisés. No, Dios es eterno y Él va a continuar con otros. Llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que la daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Son palabras similares que vamos a escuchar también en Josué, cuando Dios le recuerda nuevamente a Josué estas palabras de forma personal. Aquí se las habló por medio de Moisés. Pero fíjense las palabras que Moisés le da a Josué. Esfuérzate, anímate, porque tú vas a entrar a este pueblo, a la tierra que juró Jehová. Fíjense las palabras que está usando Moisés. Las palabras que juró Jehová. Si Jehová juró, es porque se comprometió y él tiene que cumplir. Y él va a cumplir. Y ahora va a usar a Josué para que empiece y termine la obra que Dios ya se había comprometido con Abraham, Isaac y Jacob. Así que vemos palabras claves aquí. Hay una transición de Moisés a Josué. Vemos un mensaje de Moisés a Josué de que se esfuerce, se anime. Él va a empezar un proyecto y lo va a terminar.
es el de darle la tierra por heredad a la nación de Israel, y le asegura entonces para que él tenga confianza, para que él tenga ánimo, para que él tenga el esmero. Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te va a dejar ni te va a desamparar, no temas ni te intimides. ¿Se acuerdan ustedes las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos también? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No los voy a dejar huérfanos. Estaré y volveré a vosotros. De la misma forma en que Dios estuvo con Josué, que Moisés se lo reitera, de la misma forma Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, que hemos sido sellados, que hemos sido habitados por el Espíritu Santo de Dios, está con nosotros todos los días. No hay un momento en que el Espíritu de Dios se aparta de nosotros. No hay un momento. Ni en el día, ni en la noche, ni en el sueño. El Espíritu de Dios está con nosotros y ha prometido estar con nosotros porque Jesús dijo que estaría con nosotros, que nos los iba a enviar como ese consolador que iba a estar todo el tiempo con nosotros. Así que dejamos la clase aquí. Vamos a seguir entonces en la próxima con los capítulos 32 hasta terminar el 34 y luego entonces entramos en un resumen para seguir entonces con Josué, con otros libros de la Biblia, que es el que nos tocaría. Vamos a orar y nos despedimos en esta noche. Padre, te doy gracias en esta hora por esta tu palabra. Te doy gracias por aquellos que han estado con nosotros todo este tiempo en estos estudios. Suplicamos que tu Espíritu Santo siga trayendo como el maestro que es, por excelencia, que nos siga trayendo el entendimiento, la iluminación que necesitamos en tu palabra. Mi Señor, que podamos ver cómo todas estas temáticas y cómo encontramos que ellas se apuntan a Jesucristo, se entrelazan con la vida del Señor. Así que déjanos ver aquellas riquezas que nos muestran la vida de Jesucristo en todas estas cosas y lo que tú has hecho en Cristo en nosotros, que también lo vemos aquí como hiciste en la vida de Israel. Así que te damos las gracias, la gloria y la honra por todo lo maravilloso que tú has hecho en nuestras vidas, mi Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, amados hermanos, que tengan buenas noches y nos veremos entonces el domingo en el servicio. La gloria del Señor a las 11 de la mañana, como de costumbre. Dios te bendiga y buenas noches.